a sumar a la consigna a alguien que la gente quiere soluciones ya. Me imagino que sí andamos a las corridas. Es tu respuesta, ¿eh? Sí, claramente. Bienvenido. 24/7. 24/7, ¿cómo andás? ¿Andan bien? Bueno, bienvenido. Bueno, ¿cómo salió todo? Queremos saber, todos quieren saber. Bueno, excelente. En realidad tuvimos más de 400 personas participando en todas las instancias. Tuvimos unas 40 presentaciones desde la sociedad civil, desde la academia, desde instituciones públicas. Tuvimos una mesa de cierre con 5 candidatos y candidatas que nos aportó muchísimo al trabajo de la Defensoría. Sí, estuvimos trabajando de manera bien intensa. Hubo trabajo de la Coordinadora de Usuarios del Transporte que presentaron un documento. Hubo un espacio para tratar el tema de las personas sin hogar, las cuestiones de salud mental. Hubo espacio para la cultura, para presentar el Parque de la Amistad, para presentar la muestra del municipio B sobre las pensiones en el municipio, para presentar un convenio que vamos a estar firmando con el municipio B y la Junta Departamental de continuar con los promotores de convivencia en el territorio del municipio central de Montevideo. De manera que fue un seminario que generó muchísimo esfuerzo del equipo de la Defensoría. Ustedes saben, la Defensoría no tiene grandes recursos, pero sí un equipo que le puso el pecho a las balas y salió a jugar su mejor partido. Eso nos permitió terminar bastante en hora antes del partido de Uruguay, que era un momento clave de ese viernes. Tuvimos además un espacio que nos permite ir abriendo líneas de trabajo. Nos hemos comprometido a desarrollar fuertemente la temática de infancias y adolescencias desde la Defensoría. Y en ese sentido vinieron desde Argentina la defensora de Buenos Aires, que vinieron, llegaron en el barco, fueron a la mesa, se reunieron con la intendenta Mariela Mazzotti y al otro día se volvieron, y Amelia López, que es la defensora de los niños de Córdoba. O sea que fue redondito, salió todo muy bien, la gente participó activamente, las organizaciones aportaron muchísimo. Esa debilidad que tenía la Defensoría en términos de no tener un gran equipo ni grandes fondos, bueno, fue suplantada por el esfuerzo de la gente, por los equipos. El Parque de la Amistad llevó 8 o 10 técnicos para mostrarnos las dificultades que tienen las personas con discapacidad al leer, al jugar, al acceder a una computadora y escribir sin brazos, por ejemplo. El ponerte en el lugar del otro nos pareció una buena experiencia. Y de alguna manera nos estructuró el trabajo futuro de la Defensoría. En cuanto a los temas, comprometió a las candidaturas presentes en términos del fortalecimiento de la Defensoría, y a nosotros nos parecía importante recibir las críticas y las autocríticas. ¿Fueron 6? No, fueron 5, fueron Roque García, que va a estar ahora, Virginia Cáceres, Mario Vergara, Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto. Martín Lema no pudo estar por una cuestión de agenda. También participaron desde los municipios, a nosotros nos parecía importante. De hecho, ahora hemos abierto una agenda de trabajo con varias candidaturas en distintos municipios y también con las candidaturas en lo departamental, porque bueno, la mesa fue cortita, nosotros enviamos un documento, enviamos la mirada de los usuarios, enviamos la planificación de la Defensoría, pero bueno, en 10 minutos es difícil tenerlo todo. Pero en resumen, la Defensoría se posicionó como una institución importante en términos del propio Contralor de la política pública y en términos de transmitir algunas líneas que a veces desde la institucionalidad no se ven. Nos parece que seguimos afianzando esta mirada de la Defensoría como un espacio de Contralor a la gestión y también la Defensoría como una institución de promoción de derechos. Y por eso algunos temas que a priori no parecen ser de las intendencias o los municipios, pero sí tienen que ver con los barrios y los vecinos, hay que trabajarlos. Y bueno, eso fue un poco la apuesta. Ahora estamos actualizando la página web Derechos en el Territorio para subir todas las ponencias. Estamos terminando de sistematizar para compartir con las más de 400 personas que participaron. Y estamos empezando ahora a planificar en función de las líneas nuevas que fueron surgiendo el trabajo futuro de la Defensoría. Y ahí está, ¿por dónde van esas líneas nuevas que surgieron? O por ejemplo, en la parte de los usuarios del transporte, ¿hubo
como propuestas o...? Bien, ahí los usuarios del transporte me parece que es una buena experiencia de aportar desde una mirada que a priori capaz que no estaba en la agenda pública, ¿no? Y es extraño esto porque todos usamos el transporte público. La Defensoría ha trabajado mucho en fortalecer la coordinadora. La coordinadora presentó alguna serie de puntos que tienen que ver con las necesarias mejoras del transporte, sumándose a esta necesidad de repensar toda la vida de transporte de Montevideo y lo metropolitano. Uno piensa, bueno, tenemos una vía del tren paralela a avenidas importantes que nos permitirían llegar desde Las Piedras al centro en pocos minutos. Hay que repensar eso y los usuarios del transporte hicieron planteos en términos de eso, en términos de la necesidad de ampliar la cantidad de coches accesibles en el transporte público, la necesidad de darle prioridad en algunos lugares que nos permita llegar de un punto a otro desde el sistema público. Que esa debe ser la prioridad. Me pareció que ahí estuvo bien interesante esto de fortalecer a la coordinadora en sí mismo, pero además que presenten una agenda. Tuvieron asambleas previas, tuvieron reuniones previas, se han reunido cotidianamente con la Dirección de Movilidad de la Intendencia. Esa es una organización que nosotros estamos muy felices de seguir apoyando, por ejemplo. Y después, permítanme, dos temas que aparecieron importantes. Uno es la necesidad de mediar en los territorios. La Defensoría viene trabajando de nuevo con sus pocos recursos en generar una red de mediación comunitaria. Tuvimos la capacitación de Alejandro Nató con más de 100 participantes. Estamos capacitando en la zona del municipio, en la confluencia del municipio A, C y G. Nosotros creemos que la mediación comunitaria hay que seguir fortaleciendo y esta presentación del convenio con el municipio B, que es una gran experiencia, y hay muestras ahí donde había conflicto, donde había problemas, en la plaza donde había ruidos. El viernes ya se aprobó un presupuesto participativo en la Plaza de Roslic y el viernes se va a pintar colectivamente un mural entre vecinos y vecinas que previamente tenían esta cuestión del conflicto. Entonces, en esto de los tiempos, no fue magia, no fue inmediato, pero hubo un trabajo coordinado con el municipio B y con la Defensoría de Vecinas y Vecinos. Nos parece que se explicitó la importancia de desarrollar esta estrategia y en la mesa de candidaturas se habló de esto, de la necesidad de repensar nuestros vínculos y ahí la Defensoría, en tanto institución de promoción de derechos y de la convivencia, es un actor clave y es parte de nuestro aporte. La situación de las personas sin hogar genera debate, pero debemos de pensar en términos de comunidades que son nuestros vecinos y vecinas y que en cualquier circunstancia alguien puede estar en esa situación y hay una ausencia de política pública y de Estado en términos de vivienda, en términos de trabajo, en términos de cuidado también del espacio público, en términos de acompañamiento, de salud mental. Pareció importante que estuvieran ahí las personas organizadas, pero que también estuviera la academia, que también estuviera la Intendencia presentando y aceptando críticas de su propuesta de programa de calle. La línea de infancias que yo no nombraba previamente, con algunos temas que son bastante importantes, que tienen que ver con esto del espacio público y la Urizada pensando el espacio público. Ahí se presentaron algunos proyectos muy interesantes de cómo piensan la Urizada los barrios y cómo piensan el trayecto de su casa a la escuela, que es un trayecto muy importante y que es un trayecto seguro, accesible, en donde puedan sentirse cómodos y cómodas. Y hay algunas experiencias de la Facultad de Arquitectura, del propio municipio B, de algunas organizaciones como Gurises Unidos, de escuelas con cortos hablando de los derechos desde la mirada de los gurises. Me pareció que eso fue fenomenal y nos permite la mirada a largo plazo. Ahí tenemos un acuerdo con Córdoba y con Buenos Aires para tener experiencia. Buenos Aires tiene un trabajo muy importante sobre ludopatía en adolescentes. Y es un tema que podemos desde las instituciones mirar para el costado y decir como un mal enfermo, un mal paciente, esto no está pasando, pero efectivamente está pasando y es un problema que hay que abordarlo, pero también está pasando que tenemos violencia en los espacios públicos, también está pasando que las expresiones adolescentes muchas veces son reprimidas desde el mundo adulto. Y eso es un tema que nos llamó mucho la atención en términos de la fortaleza que puede tener. Y además, esto de poder trabajar con los migrantes. Nosotros presentamos nuevamente el viernes la consulta pública que estamos lanzando de la Defensoría, donde tenemos miles de personas viviendo en Montevideo que vienen desde sus
países natales a ser parte de nuestros barrios, y hay que trabajar las formas en que recibimos desde la política pública, las formas en que pensamos la convivencia entre distintas culturas y miradas y formas de habitar el mundo, digamos, desde la institucionalidad pública, pero también desde las comunidades. Entonces, la verdad que el seminario nos sirvió para decir, bueno, tenemos todo esto para trabajar. Lo interesante del seminario es terminar cansados. Efectivamente, el equipo terminó bastante agotado por todo el laburo que había que hacer. Imagínense que había, no sé, 3 mesas en paralelo en las 3 salas de la rosada, la dorada, la roja y la azul. 3 mesas en paralelo con, no sé, 80, 100 personas en cada una, que además tenían que terminar en el mismo momento para terminar en la mesa de candidaturas, que para nosotros era clave. Sí. ¿Y qué conclusión sacás vos a nivel personal? Más allá de la conclusión que podemos sacar todos de que hay un interés en el tema, derechos en el territorio, que hay un montón de iniciativas que cuando la gente le plantea vamos a trabajar, por lo menos están, que no es un dato menor, que hayan estado los presidenciables, iba a decir, los candidatos a intendentes y intendentas. ¿Qué conclusión sacás vos? ¿Cuál es la primera que te viene después de esa jornada tan rica? La primera que me viene es la necesidad de institucionalizar la Defensoría. La Defensoría no puede empezar y terminar con un defensor. Hubo algún consenso en términos generales de la necesidad de pensar un espacio de burocracia, digamos, en donde la Defensoría tenga una trayectoria de acá a 20 años. Estuvo Fernando Rodríguez y Ana Agostino, estuvieron participando y coordinando una mesa, y yo le decía a Fernando, bueno, cuando festejemos los 20 años de tu asunción, ojalá festejemos también que hay funcionarios que nos aseguren 20 años más. La continuidad, claro. Lo segundo es la importancia de la coordinación entre los espacios públicos y la Defensoría. No solo en clave de reclamo, nosotros hoy vamos a tener una reunión en la Intendencia por un tema determinado, pero sino en términos de dar continuidad en esto de pensar el proyecto a largo plazo, en términos de la gestión cotidiana. El papel de la Defensoría en términos de promoción de derechos, que es denunciar cuando se están vulnerando los derechos, denunciar cuando los derechos y las obligaciones no tienen un correlato en su respaldo, porque uno puede decir, y se planteó en alguna de las mesas, bueno, el derecho va con una obligación, eso es cierto, va de suyo, que cuando alguien dice obligación o derecho, dice derecho u obligación, pero también hay un respaldo del Estado, que no queda ese respaldo en términos de los documentos. La situación de personas sin hogar, bueno, tienen un derecho a vivienda. Y eso está establecido en nuestra Constitución. Tienen una obligación en función del espacio público, es cierto, pero también el derecho el Estado tiene que darle respaldo. Pero ves ahí, capaz que para otra columna que vengas o para otros especialistas, muchas veces a la gente común y corriente la línea entre lo que le corresponde o no a la intendencia es muy difusa, porque hablamos de la gente que está en la calle y tenemos un ministerio y un Estado, ¿no? Un ministerio de vivienda. Hablamos de salud mental, tenemos el MIDES, tenemos salud. Hay un montón de cosas que vos decís, pero le corresponde a la intendencia tener esto o aquello con la plata que yo pago para que arreglen las calles. Ponele. Pero eso es lo que te dice el vecino. Yo no pago para esto, yo pago para que limpien, iluminen y limpien y hagan las calles. Entonces, ¿cuál es ese? Pero tampoco puede permanecer ausente y además ocurren en el espacio que vigila, cuida, mantiene la intendencia. Exacto. Esa es una tensión que nosotros, desde la Defensoría, lo que tenemos que hacer es explicitar esa tensión. Explicitar la tensión de que no es posible y no podemos naturalizar que hayan 40 personas en un espacio público-privado, ahí adentro de una galería que un comercio dejó. No podemos permitirnos como sociedad por una cuestión de dignidad, pero lo que tiene que hacer la Defensoría es explicitar la ausencia de políticas públicas sobre esto. No, ya sucede, ¿eh? Exacto. Sí. Eso está sucediendo. Que hay personas viviendo en la calle. Sí. Ya nos acostumbramos. Y entonces, esto no es una cuestión solo de la Intendencia. No puede ser la respuesta que se mantiene desde el MIDES fuimos y atendimos a la persona y ese SMS que lo van a recibir, la persona no se quiso retirar. Si llamo a la policía, la respuesta no es bienvenida, la respuesta de la policía de, bueno, si no hay un delito explícito, no vamos a ir. Esto es explícito en el 911. Y nosotros lo hemos recibido en términos de denuncia en distintos barrios de Montevideo, no en un lugar cualquiera. No puede ser la respuesta de la Intendencia, bueno, si no está el MIDES, si no está... tampoco podemos hacer nada. Y ahí hay una cuestión que nosotros
nos parece que es importante convocar al diálogo en términos de decir, bueno, claramente hay un problema de vivienda. Nosotros no podemos aceptar que tengamos decenas de personas jubiladas en situación de calle cuando cobran una jubilación y cuando hay algunos fondos que tienen que ver con vivienda. Para nosotros el problema de la vivienda es clave. El papel de la Defensoría en esto es denunciar y articular. Y nos parece que el papel del gobierno departamental, del gobierno municipal, también es sumarse en términos de las articulaciones, como me parece que es el papel de todo el Estado. Y en esto de volver a esta idea del derecho y la obligación. Se planteó en una de las mesas. Hay un derecho que va de la mano de una obligación, pero hay un Estado que tiene que asegurar que vos puedas efectivizar ese derecho. Llevémosle a otro lado, la movilidad. Nosotros podemos decir que vos tenés derecho a movilizarte en el sistema público de una punta a otra de Montevideo y tenés una obligación que es cuidar el sistema público. Ahora, si el Estado no te asegura una accesibilidad desde la esquina de tu casa hasta la parada que queda a 10 cuadras, y vas en silla de ruedas, bueno, entonces es el Estado el que está fallando. Vos vas a tener el derecho, no lo vas a poder satisfacer tu necesidad en términos de derechos y obligaciones porque hay un Estado ausente. Ese nos parece que es el papel de la Defensoría, que nos parece además sale fortalecida de este seminario. Llevémoslo a cualquier espacio, a la educación. Tenemos derecho a la educación. Ahora, si sos un niño migrante, no podés demorar 6 meses en tener una escuela y no te pueden mandar a la escuela del otro barrio. Porque en el momento que accedes a la cédula, ya tenés ese derecho. En el momento que llegás, tenés ese derecho. Entonces hay un derecho, hay una obligación de la familia, pero hay un Estado que tiene que ser responsable. Y en esto, el Estado no puede ser la sumatoria oficina. Nosotros decíamos el viernes, los derechos son si son en el territorio, y los derechos son si son algo pensado más que la sumatoria de una oficina. No puede ser la respuesta, este problema no es acá, este problema no es acá, esto tiene que ver con el municipio o esto tiene que ver con el gobierno nacional. Nosotros creemos que el papel de la Defensoría en términos de promoción de derechos es es explicitar y articular y escuchar mucho y seguir planteándonos que los avances son en la medida que sigamos articulando. Nos tenemos que ir, pero... sí, nos tenemos que ir. Hola. Sí, Robot, yo sé que nos tenemos que ir. Soy el Robot Martin. Hola, mi amor. Robot Martin. Yo sé que nos tenemos que ir, pero dame... Ah, ¿cómo? ¿Robot Martin? Sí, Robot Martin. Martin. Bueno, ¿por qué en inglés Martin? Me gusta el inglés. Robot Martin. Martin. No, pero estuve escuchando, capaz que estoy loco, pero estaban hablando alguien o candidatos o la intendencia o no sé qué, de una línea de ómnibus municipal. Y como que eso existió. ¿Eso existió? ¿Existía? ¿Alguien vio? Sí, hubo algún proceso de municipalización y después de cooperativización. Hay una historia ahí. Digamos, no tenía idea. No tenía idea. Muchas gracias. Preciosa la reflexión y vamos a seguir ahondando Me permite una efeméride muy importante. No. Es el cumpleaños de mi madre. ¡Ah! Un beso gigante. ¿Cómo que no te lo vamos a permitir? ¿Cómo se llama? Blanca. Blanca, que lo cumpla feliz. Nos vamos, gracias Daniel. Seguiremos chismeando la semana que